En nuestro país, más de 200.000 personas padecen algún tipo de demencia. Desde la Universidad de Chile alertaron sobre este escenario y la necesidad de abordar esta realidad desde la prevención y el diagnóstico oportuno. Vamos a profundizar en este llamado junto a Andrea Slagwewski. ¿Lo pronuncié bien? Sí, muy bien. Qué bueno, muchas gracias. Ella es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ya nos acompaña en el estudio. Muchas gracias por venir a estar con nosotros, por discutir este tema. Muchas gracias primero por la entrevista. Por supuesto, un tema que siempre nos interesa. A ver, lo primero, definir qué es lo que es demencia. No necesariamente, y lo que muchas veces se toma como error, es asociar la tercera edad o incluso la cuarta con una demencia senil, con el Alzheimer, por ejemplo, y no necesariamente va por ahí. La demencia, primero es muy importante la acotación que usted hace, porque efectivamente, si bien el principal factor de riesgo de las demencias es el envejecimiento, las demencias no son una consecuencia normal del envejecimiento. O sea, si bien hay, por ejemplo, se describen en los mayores de 80 años hasta un 35% de personas con demencia, la mayoría de los mayores de 80 años no tiene demencia. Y las demencias son un conjunto de enfermedades en cual hay un daño a nivel cerebral, las personas tienen un declive de sus capacidades cognitivas y a causa de eso requieren de la asistencia de otros para desenvolverse en el diario vivir. Y hay múltiples formas de demencia. En medicina se habla de un síndrome porque pueden haber múltiples causas de la demencia. Y la demencia más frecuente es la demencia tipo Alzheimer, pero hay otro tipo de demencia como la demencia vascular. Y me permito hacerle una aclaración que creo importante hacerla. No se habla de demencia senil. ¿Por qué no se habla de demencia senil? Porque no hay enfermedades que son exclusivas de los adultos mayores, no hay enfermedades que le dan solamente a las personas sobre los 60 años y además la palabra demencia senil de una manera u otra creo que lleva implícito la idea que yo me hago viejo y tengo demencia, como si fuera una consecuencia normal. Por eso nosotros hablamos de demencia tipo Alzheimer, demencia vascular o demencia de causa indeterminada. Muy buena aclaración, se lo agradezco. Ya quiero que hablemos más adelante de una situación que se está viviendo en Argentina respecto del descubrimiento de un gen que aparentemente tendría justamente el caso de personas que están entre los 30 y los 50 años, en los cuales se les ha detectado un gen que es hereditario en el caso del Alzheimer. Pero antes de eso, vamos a hablar de las cifras. ¿Cuántas personas en nuestro país tienen demencia o están además predispuestas a tenerlas en los próximos años? Se estima que sobre los 60 años, 65, hay aproximadamente 7% de personas que tienen demencia. Esa cifra va aumentando, o sea, entre los 60 y 65 años, el 1% aproximadamente, y sobre los 80 ya llegamos a cifras mayores que llegan a bordear los 30, 36%. Por lo tanto, considerando el número de adultos mayores en Chile, podemos estimar que en la actualidad hay aproximadamente unas 200.000 personas con demencia y en el 2050, porque la población va a seguir envejeciendo, vamos a llegar a más de 500.000 personas o 550.000 personas. Claro, esto grafica también lo que ocurre en el mundo. Según información internacional, cada 3 segundos se diagnostica un nuevo caso. Pensemos que hay personas que no están diagnosticadas. ¿Sabemos más o menos cuánto es el porcentaje de aquellos que tienen demencia, pero no están diagnosticadas, por lo tanto no están tratadas? No tenemos cifra a nivel nacional, pero los números a nivel internacional son bastante abismantes. Se estima que aproximadamente entre un 50 o 60% o incluso más en algunos países no están diagnosticados. En los países donde hay buenas políticas públicas, la tasa de diagnóstico aumenta, pero en general son enfermedades subdiagnosticadas. Ahora, es importante decir que para la demencia no se deben hacer como test poblacionales, screening como uno hace para la hipertensión, que uno va a detectar todas las personas con hipertensión para tratarla. En la demencia se habla de una palabra que puede parecer un poquito confusa, pero es diagnóstico oportuno. Es diagnosticar cuando la demencia representa un problema para las personas. Ahora, cuando pensamos en este informe que han entregado ustedes, este policy paper, ¿cuál es la idea? ¿Poder tratar de prevenir? ¿Poder tratar de tener un diagnóstico temprano? ¿O tener mejores tratamientos, tratar de llegar a una cura? ¿Cuál es la idea? Porque hay distintas políticas que se usan en distintos países. Yo diría toda la anterior. Bien amplio y bien ambicioso también el proyecto, porque no es fácil. No es fácil. Ahora, esto no es el policy paper, me permití traerlo. Es un documento de trabajo y no es que estemos proponiendo algo totalmente nuevo. En Chile ya existe desde el 2017 un Plan Nacional de Demencia. Pero perdón, esto solamente está aplicado en 3 regiones, ¿no? Está aplicado, pero es una política pública del Ministerio
ministerio y ahora por motivos presupuestarios, me imagino, porque las políticas públicas se tienen que ir implementando gradualmente, está solamente en 3 regiones, pero ya existe. Y la idea de este policy paper es, por una parte, decir que ese Plan Nacional de Demencia se tiene que fortalecer, o sea, le debe llegar a otras regiones, debe ser realmente plan nacional, y por otra parte es importante complementarlo con otras cosas, con por ejemplo, con la participación del Ministerio de Desarrollo Social. Acá, aparte de la salud, es muy importante todo el apoyo social, y desde el punto de vista de la academia propiamente tal, pensamos que debe haber un fuerte esfuerzo de la investigación y de la formación de recursos humanos. O sea, el policy paper es una hoja de ruta para tratar de informar al gobierno con el apoyo del Senado, que eso es muy importante, no solamente en la academia, sino hay un apoyo muy importante del Senado en la elaboración de este documento, en cuál es nuestra sugerencia para permitir que las personas con demencia en Chile tengan mejor calidad de vida. Ahora, ¿hay cierta información respecto de educación sobre el envejecimiento en este documento? Sí, y creo que hay educación y también, como usted decía al principio, la prevención es un elemento muy importante. Se sabe que uno puede disminuir el riesgo de tener demencia, o sea, buenos estilos de vida más saludables, mantenerse socialmente y cognitivamente activo, tratar los factores de riesgo cardiovascular, buenos niveles de educación disminuyen de manera significativa el riesgo de tener demencia. Y ahora este documento que fue recibido por las autoridades, tengo entendido, incluso el nuevo ministro de Salud, Jaime Mañalich, ¿cuál fue la respuesta que tuvo? Yo creo que fue buena, ya se planteó en esa misma la sesión de presentación, el ministro Mañalich habló que el Alzheimer estaba priorizado para entrar al auge, creo que es muy importante. Ahora nosotros creemos que tienen que entrar todas las demencias al auge y también creemos que es muy importante saber qué es lo que se va a garantizar y se debe garantizar tanto el diagnóstico como todo el apoyo postdiagnóstico. Pero también creemos que no todo se puede limitar al auge, es fundamental implementar recursos, mejorar la capacitación de los profesionales de la salud, de desarrollar infraestructuras como centros de día y unidades de memoria. Las demencias al auge sin un adecuado fortalecimiento de estructura en el sistema de salud y en el sistema social puede ser un poquito riesgoso o puede llevar finalmente que no podamos resolver bien las problemáticas que vamos a crear. Es necesario también poder no solamente capacitar a los profesionales de la salud, pero a aquellos que son los cuidadores, muchas veces familiares de los propios enfermos. Sí, las demencias son enfermedades que no solamente es una persona con demencia, sino todo un entorno, y toda la atención de salud y el apoyo social debe ir tanto para la persona con demencia como su cuidador. La psicoeducación son enfermedades de largo plazo, se habla de una sobrevida promedio de 10 años, y cómo está el enfermo va a depender mucho de cómo es el medio. Y ahí es muy importante capacitar al cuidador, pero aprenderlo a cuidar, pero también cuidarlo. No, hay que pensar que es una situación difícil, no es una situación natural, y el cuidador no solamente hay que pedir que sea un buen cuidador, sino hay que darle un espacio para su autocuidado y para tratar los problemas que puede tener asociados al cuidado. Absolutamente. Ahora, hay ciertas personas que cuestionan este ingreso del Alzheimer al auge, sobre todo porque no es la única patología que se hace después de esta revisión desde el año 2016, sino que también otros 8 cánceres. Y dicen, claro, si se siguen aumentando las patologías, vamos a llegar. En este minuto tenemos 80 para un plan que incluía un presupuesto que debería haber llegado hasta los 56, y eso solamente va a incrementar las listas de espera o el menor financiamiento de cada una de estas patologías. ¿Cómo lo ven ustedes? En términos de costo, términos de costo, y no siendo economista, uno lo puede medir solamente el costo costo de salud. O sea, ingresa una patología al auge y eso significa mucho costo. Pero uno podría interrogarse cuánto sale esa patología, los efectos asociados a esa patología. En estudios que hemos realizado nosotros y estudios a nivel internacional, se muestra que, por ejemplo, los cuidadores en un alto porcentaje dejan de trabajar. Son mayoritariamente mujeres. Sí. O sea, ahí hay un costo que no está visibilizado, que significa que hay empobrecimiento de familias, porque las que dejan de trabajar son generalmente familias que no pueden contratar cuidadores, familias que se empobrecen y también el país se empobrece. Entonces, si yo miro el problemática solamente los gastos de salud y no veo los otros costos asociados, claro, es muy preocupante. Pero si logro tener una visión más global del problema, y veo que finalmente, si no trato esa enfermedad, están aumentando los costos por otro lado, creo que el panorama cambia y uno dice hay que invertir en esas patologías porque también voy a ahorrar. Ahora,
Y creo también importante decir, un problema es el problema económico, pero no podemos medir todo con la barra económico. Acá hay un problema ético, de solidaridad, de qué tipo de sociedad podemos ser. Justamente para no tener que llevar todas esas cifras que son tan frías y tan duras cuando hablamos de la salud y la calidad de vida de no solo una persona, usted bien decía, sino que su entorno también. ¿Cómo se puede prevenir? Entre las alternativas decíamos, claro, buen estilo de vida, pero en las políticas públicas me refiero. Por ejemplo, ley de etiquetado para tratar de evitar obesidades o prevenir eso desde que son chicos. El consumo del tabaco. La esperanza de vida en nuestro país ha ido creciendo y estamos a la altura de países desarrollados sin tener las políticas públicas que tienen estos países. Sí, absolutamente. Chile hemos envejecido, nuestros países han envejecido rápidamente y no hemos tenido tiempo para preparar. La prevención la podemos ver desde la primera etapa de vida hasta el final de vida. Y, por ejemplo, uno de los principales factores de prevención es los buenos niveles de educación. Países que la población accede a mejores niveles de educación tienen menos riesgo de tener demencia. Países en que hay más prevención de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, todo lo que se hace en los consultorios, tratar la hipertensión, tratar la diabetes, disminuye el riesgo de demencia. Permitir que las poblaciones se mantengan más activas, acceso a áreas verdes, a espacios de compartir socialmente. Ahora, una cosa, diría, es prevenir la posibilidad de tener demencia, pero otra vez, una vez que uno tenga demencia, hay muchas cosas que se pueden hacer para vivir mejor con la enfermedad. Y eso permite que finalmente el deterioro funcional no sea tan importante y las personas se mantengan mejor. Y ahí no solamente la acción médica, sino, por ejemplo, se está hablando a nivel internacional mucho de las ciudades amigables de personas con demencia. Cómo lograr son enfermedades muy estigmatizadas, nos da aún mucha vergüenza hablar y la gente lo esconde. Y reconocerlo, claro. Ahora, ya vamos a hablar de las ciudades y creo que se está haciendo en otros países, pero quiero comenzar en la región para salir de nuestra frontera. Lo que le comentaba antes en Argentina, el factor hereditario del Alzheimer, ¿cuán potente es? ¿Cuán probable es que si alguien en mi familia o un familiar directo tiene Alzheimer, yo lo vaya a tener también? La mayoría de las demencias no son hereditarias. Hay 5 o 6% de las demencias aproximadamente que son hereditarias, como el caso descrito en Argentina. Son demencias generalmente que vienen en etapas mucho más precoces, en personas mucho más jóvenes, y hay muchas personas que tienen la enfermedad en la familia. La otra gran mayoría de las demencias, el factor hereditario, el hecho de haber tenido una mamá, una abuela, un tío, un papá con demencia, aumenta mi riesgo, pero en un porcentaje bien menor. Se estima que, como explica, 7% del riesgo total de tener demencia. O sea, los otros factores que son modificables, estilos de vida, son mucho más importantes. Se estima que 30% del riesgo de tener demencia es asociado a factores modificables. O sea, se podría disminuir la posibilidad. Y eso no es solamente una estimación. En Europa, en Estados Unidos, se está viendo que las poblaciones están envejeciendo en mejores condiciones de salud y con menor demencia. O sea, realmente son enfermedades en que se puede disminuir el riesgo. Ahora, cuando hablamos de este diagnóstico precoz, de este poder saber antes de qué es lo que está ocurriendo, en España tengo entendido que hay una nueva investigación con un biomarcador que determina este deterioro en el cerebro muchos años antes, porque según los estudios, y usted me puede corregir, una vez que ya aparecen los síntomas, el deterioro dentro de lo que es el cerebro es alto. O sea, ¿se podría haber diagnosticado muchísimo antes o no? Sí, ahora creo que su pregunta es muy importante porque además permite aclarar un elemento muy importante. Los biomarcadores para el diagnóstico precoz, antes que aparezcan los síntomas, actualmente no sirven para el uso clínico, solamente para la investigación, porque su capacidad de predecir a nivel individual es muy baja. No, o sea, da un promedio. No, es como tirar, no dice ninguna información. Por ejemplo, hay algún examen que se hacen que se llama el pentamiloide, y lo menciono porque está disponible en Chile. Si yo soy una persona de 60 años sin ningún problema específico y me voy a hacer un pentamiloide, que lo tenga positivo o negativo, no me va a decir si yo voy a tener demencia o no, o Alzheimer o no. ¿Ni medidas que pueda tomar previo a? No, es que las medidas las puedo tomar sin hacer el pentamiloide. Perfecto. A lo que voy es que este examen no está recomendado para saber antes, no tiene capacidad de predecir, es realmente ir como jugar a la lotería. Okay. Se usan sobre todo para investigación, son muy importantes para investigación porque se pueden hacer buenos estudios
viendo a nivel de grupo el riesgo, pero a nivel individual no está recomendado. O sea, no sirven para nada si yo como persona quiero saber mi riesgo, que vaya a gastar plata haciendo ese examen. Y ahora finalmente, porque ya se nos acaba el tiempo a pesar de lo interesante de la conversación, en Europa tengo entendido que en Holanda, en Bélgica, las ciudades amigables, lo que conversábamos antes son una realidad. ¿Qué es lo que se está llevando a cabo y cuáles son los pioneros en el tratamiento de demencia? Hay múltiples países. Japón es uno de los países. Japón también, sí. Holanda, creo que los países escandinavos, uno de los primeros países que tuvo un plan nacional de demencia fue Francia. También Estados Unidos ha sido muy interesante porque tenía un plan de demencia focalizado solamente sobre la investigación y ahora habla mucho de los cuidados. En la mayoría de los países hay planes nacionales de demencia y en Chile yo creo que somos también pioneros en Latinoamérica. Somos el único país con un plan nacional de demencia, aunque acotado, con financiamiento asociado. Así que esperamos que podamos seguir siendo pioneros y la iniciativa Policy Paper un poco decir tenemos que seguir priorizando esa política de salud. Claro que sí, tomando en cuenta y valorizando también a nuestros adultos mayores de todas maneras. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenos días. Muchas gracias. Yo quisiera terminar también con un mensaje de esperanza. Si bien tener un diagnóstico de demencia puede tener un efecto muy terrible, no es desesperanza. Hay muchas cosas que se pueden hacer para vivir mejor con la enfermedad y para permitir una mejor calidad de vida y permitir también sociedades que sean inclusivas con las personas con demencia. Muchísimas gracias. Con ese mensaje nos quedamos entonces. Nosotros hacemos